Cada vez que vas al macro es un buen día. Todo es alegría, todo es emoción. Cada vez que vas al macro haces buen negocio. Cuanto más compras, Menos pagas, te lo digo yo. y de todos lados viene gente a Macromercado. Porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. Te lo digo yo. Te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Julio, yo tengo la información de que antes del consejo que se desarrolló el pasado martes, en la propia asociación, la presencia de Bordaberry con varios equipos, la mayoría SAD, que responden al camino político de Alonso, se juntaron un rato antes y tuvieron una charla. Primero, ¿te consta a vos eso? Segundo, si es así, ¿cuál hubiera sido el motivo de la charla y por qué un senador de la República se hace presente en la Asociación Uruguaya de Fútbol? ¿Tenés información al respecto? Y hubo una reunión que creo que en primer lugar está, o sea, cuando hay una serie de clubes, porque el planteo de revocar la disposición que generaba la Liga de Fútbol Profesional fue elevada por clubes en particular. Entiendo que cuando uno maneja la estrategia de la reunión que se va a realizar, en este caso el Consejo de Fútbol Profesional, si va a hacer una reunión, lo debe hacer en ámbitos que le competan exclusivamente a los clubes, es decir, en la sede de un club, no sé, en el estudio, si hay abogados dentro de esos clubes, en el estudio del abogado, para poder. Ahora, que esos clubes tengan la reunión de planificación de del Consejo de Liga de Fútbol Profesional en el despacho, al lado del presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, en donde participaron incluso integrantes del comité ejecutivo, donde se hace presente un integrante que desconozco cuál es su función exacta, como el doctor Pedro Bordaberry, se hace presente en la reunión, como también lo hace el economista Eduardo H. dentro de esa misma reunión, para planificar un consejo de liga de fútbol profesional que iba a decidir cuestiones relativas a los clubes. Entonces, eso muestra una vez más lo que es la presión que se ejerce, los intereses que se manejan y el formato de decisión que hoy tiene esta conducción de la AUF, en donde genera reuniones de presión permanente para la toma de decisiones. Y te diría, respecto a la pregunta específica sobre el senador Bordaberry, un senador ya en funciones no debería estar mezclándose en estos temas. Primero, porque no hacen a su realidad. Y como ya te dije, segundo, porque era un tema que iban a definir los clubes y sus administraciones. Él creo que es presidente de una fundación referida a Montevideo City, pero Sí. ya no tiene una función Claro. desde el punto de vista del propio club. Y, por otra parte, es este mismo senador el que mañana, cuando probablemente ingresen modificaciones a las leyes que regulan las sociedades anónimas deportivas, que impliquen cambios a las leyes que las regulan, a las leyes impositivas, a las leyes de mayor control en el lavado de activos, va a ser este mismo senador el que va a estar influyendo en sus pares o generando votaciones referidas a esas mismas sociedades anónimas deportivas. Es ese mismo senador el que ayer fue a plantear determinadas cosas y arreglar con esas sociedades anónimas deportivas. Entonces, ahí es donde empieza a enrarecerse el clima
vinculado a los reales intereses que hay atrás de esta propuesta. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás expresando, porque de alguna manera hay intereses que prácticamente se contraponen y que en función de la tarea pública que en este caso desempeña el senador Bordaberry, obviamente pueden llegar, como decís vos, a atentar justamente contra situaciones que después tienen que definirse en una Cámara, como por ejemplo la Cámara del Senado. Está sobre la mesa el hecho de las sociedades anónimas deportivas, las obligaciones, las facultades que tienen, bueno, cómo se puede reestructurar para el futuro. Entonces, opera absolutamente el argumento que vos manejás. De todas maneras, Julio, en esto de la política del fútbol, hace años que nos estamos, por lo menos quien habla, con cierta conocimiento de las cosas. Esa reunión, en base a lo que yo tengo entendido como información, fue para ver una operativa para que minutos después se pudiera aplicar en la reunión del Consejo del Fútbol Profesional, y básicamente fue para contar los votos. O sea, en esa reunión se contaron los votos y si las voluntades que previamente pensaban que tenían, si realmente las tenían. Lo que pasa es que a ellos les pasó el problema que cuando llegaron a la votación en primera instancia, que era mayoría absoluta, necesitaban 24 votos, Atera se dio vuelta y Juventud se abstuvo de votar. Eso fue lo que pasó. Y por eso... Yo creo... Sí, perdón, Pi. No, que yo creo que justamente eso que vos estás manifestando es la muestra, me refiero a esa seguridad previa que tenían sobre la votación y sobre los votos que se tenían y sobre la certeza de la aprobación de su propuesta, que era dejar sin efecto la liga. Esa soberbia yo la interpreto, y la he venido interpretando últimamente, más que como una muestra de fortaleza, como una muestra de debilidad. Yo entiendo que todos los gobiernos de países, de organizaciones, de entidades, que se transforman en gobiernos autoritarios y que no respetan las normas y los reglamentos, y que se manejan de manera impune, como si las organizaciones fueran propias, y se alejan de todo manejo reglamentario, es justamente esa impunidad la que los lleva a cometer errores de la naturaleza que cometieron el otro día. Pero además es una muestra, la impunidad ejercida de la forma que la están ejerciendo en los últimos meses dentro de la Asociación Uruguaya de Fútbol, habitualmente en la mayoría de los gobiernos autoritarios que uno puede ver en la historia, es el inicio de la debacle. Porque empieza, por un lado, a cometer errores, pero por otro lado, y creo que es parte de lo que pasó el otro día, muchos comienzan a rebelarse a ese poder impune. Y muchos que hasta un momento determinado podían acompañar algunas de las visiones de ese autoritarismo, comienzan ya a no compartir las formas y la impunidad con la que se manejan. Y el otro día pasó eso. El otro día se manejaron de una manera soberbia, creían que tenían los votos. Incluso tan es así que no hubo ninguna argumentación del por qué estaban planteando la revocación de aquella decisión. Únicamente fueron a votar lo que habían enviado en un documento previo, que era únicamente 15, 20 palabras. No hubo argumentación y se quiso pasar a votar. Pero previo, además, nosotros solicitamos un cuarto intermedio, porque bueno, era una situación nueva que iba a generar quizás alguna serie de planteos a realizar, y también se nos negó el cuarto intermedio. Es decir, que se fue con la soberbia de querer votar esto sin ningún tipo de discusión, con la impunidad de hacerlo, sabiendo que se estaba cometiendo una ilegalidad, y se encontraron
con una situación que no esperaban, con clubes que no diría rebelarse, porque eso quizás ya es adjudicarle alguna intención a eso, pero con clubes que no se afiliaron a esa situación de generar o de mantener esa soberbia y ni siquiera exponer los argumentos. Y fue así que terminaron perdiendo en el terreno político lo que quisieron someter a votación y lo que creían previamente que tenían resuelto con los votos que ellos suponían que iban a tener.